Muy bien. Al comienzo había un framework, un stack y una manera de usarlos. Todos tratamos de seguir el camino de oro manteniéndolo simple, tratando de no repetirnos. Y escribimos controladores delgados y modelos gordos. Éramos jóvenes, ingenuos, la vida era buena y trabajando en Rails la cosa estaba buena. Y pronto el framework se hizo un enorme éxito. Se comenzaron más Rails y cada vez venía más gente a la comunidad y eso era fantástico. Paralelamente, nuestras aplicaciones crecieron de tamaño y de complejidad y en algunos casos se hicieron cada vez más difíciles de mantener. Para remediar esto, la gente de la comunidad comenzó a proponer alternativas para el main stack y para el camino dorado. Y hoy seguimos teniendo un framework, pero ahora tenemos muchas librerías, muchos patrones y varias maneras. Todos queremos escribir mejores códigos y aplicaciones más mantenibles, pero ahora tenemos muchas cosas de las que elegir. ¿Deberíamos desviarnos del camino dorado al derecho? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar aquel patrón o esa técnica que les acabo de leer? Y lo más importante, ¿cuáles son las fallas que podemos encontrar? La finalidad de esta charla no es darles respuesta porque no hay una única respuesta. Mi finalidad en esta charla es examinar junto con ustedes estas 6 ideas que son solamente un concepto de diseño de software que podemos utilizar para responder las preguntas anteriores y para evaluar la conveniencia de aplicar cualquier técnica o patrón en particular a nuestros códigos. Tengo solo 40 minutos, o sea que comencemos. Comenzaremos entonces con lo básico, cohesión y coupling. Si bien estos son dos conceptos muy conocidos en el desarrollo del software, nosotros los programadores seguimos escribiendo código con bajo coupling y baja cohesión. Entonces es bueno volver a estudiar estos conceptos. La baja cohesión es una característica típica de los modelos gordos. Tomemos, por ejemplo, este gigante modelo articulado. No se preocupen si no pueden ver los códigos porque justamente para eso lo muestro. En esta aplicación los usuarios pueden agregarle pestañas a los artículos, pueden hacerle tags. Para implementar esta funcionalidad en el modelo del artículo tenemos una serie de declaraciones a la parte de arriba del archivo y luego tenemos aquellos artículos que tienen un tag y también tenemos un atributo virtual para convenientemente convertir los tags separados por comas y finalmente en la parte de abajo del archivo tenemos el método privado que se encarga de esa conversión. Este ejemplo muestra uno de los problemas que tiene la baja cohesión, que es la distancia vertical. Tenemos lógica que está completamente relacionada, pero está toda dispersa por este archivo muy largo. Para mantener la funcionalidad tendríamos que saltar de arriba hacia abajo varias veces. Y sea como sea, nos va a resultar difícil tener una imagen mental de toda la lógica que implica esta funcionalidad. Martin Fowler nos dice una regla básica que es muy importante para mantener lo básico, que es pon junto lo que cambia junto. O sea que todos los códigos vinculados a los tags cambian juntos cada vez que cambia la funcionalidad de tagging en nuestra aplicación. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, y esto simplemente es una solución, muchas, esto sería idiomático en Rails, y es poner todo el código de tags junto y armaríamos todo lo que probablemente cambie junto. Mantenemos el código muy cohesivo y más fácil de mantener. Hablemos ahora del coupling. El coupling es un concepto que es un poco complementario de la cohesión. Si la cohesión se trata de poner junto lo que cambia junto, el coupling es mantener separado e independiente todo aquello que se supone que no cambie junto.
Esta foto explica lo que es un sistema de coupling. Cada zapato se supone que tendría que cambiar su posición independientemente del otro zapato. Las piernas son el componente del sistema que los van a coordinar. Los problemas que tienen algunos couplings innecesarios resultan con este ejemplo evidentes. En el concepto de Rails, un ejemplo popular de coupling es la base del registro activo en sí. Básicamente, los Active Records son una estrategia muy persistente que hereda cada modelo. Eso hace que la lógica del dominio de cada modelo y la manera como persiste estén muy apareados. Si mañana quiero cambiar la estrategia de la persistencia, por ejemplo, si yo quiero pasar de SQL a Mongo o Rails, tal vez tenga que cambiar la manera como está implementada la lógica del negocio. Pero voy a volver a este ejemplo más tarde. Pasemos al segundo tema de la charla. Los principios sólidos. Como yo supongo que ustedes saben, SOLID es una sigla que quiere decir estos principios de diseño orientado identificados por Robert Martin, Uncle Bob, hace unos 12 años. Estos principios muchas veces se les hace referencia a la gente que quiere aplicar técnicas del mundo orientado en los principios de Rails. Este no es Robert Martin, es Charlton Heston haciendo de Moisés. Como se habrán dado cuenta. No tenemos tiempo para ir viendo cada uno de los mandamientos, pero quisiera simplemente transmitirles algún par de ideas de las más populares en lo que tiene que ver con las críticas que se le hacen a Rails. El principio de la responsabilidad única. Pienso que no es necesario explicar de qué se trata este principio, no solo porque es muy popular, sino también porque la definición está en el nombre mismo. Se explica a sí misma, es mantener nuestras clases solamente con una responsabilidad. Leyendo su nombre, no solamente comprendemos el significado del principio, sino que también instantáneamente sabemos que nuestro código viola el principio. Hay algunas preguntas que se plantean más tarde. ¿Cuál es exactamente una responsabilidad? ¿Cómo puedo identificar las responsabilidades? Robert Martin, el tío Bob, refiere una responsabilidad como una razón para un cambio. Y si bien yo no estoy seguro que esta definición responda a alguna de mis preguntas que hice más temprano, indica que nuevamente esto se trata de cosas que cambian. Hay algo muy curioso que encontré mientras que hacía una búsqueda de este tema para esta charla. Robert Martin vincula desde su propia página web a este artículo que es como una cita canónica. Yo creo que este es un artículo, este artículo es un capítulo de este libro que él escribió, Robert Martin. Estas son 3 ediciones diferentes del mismo libro. En la página web de Object Mentor, que es la compañía del tío Bob, hay diferentes versiones del mismo artículo. Además de las diferencias obvias como el número del capítulo y la imagen, el contenido del artículo parece muy parecido, excepto una cosa que encontré muy reveladora. Para ilustrar el principio, el tío Bob muestra un ejemplo de una interfaz Java donde identifica 2 responsabilidades diferentes. Y luego se plantea la pregunta, ¿estas 2 responsabilidades se deberían separar? La respuesta en una de las versiones del artículo es prácticamente seguro que sí deberían hacerlo, y es bastante justo. Se trata de un artículo de la CRP, o sea que tiene sentido mostrar un ejemplo que viola el principio. El asunto es que en la otra versión del artículo se muestra el mismísimo ejemplo y se plantea la siguiente pregunta. ¿Estas 2 responsabilidades deberían separarse? Pero ahora la respuesta es levemente diferente. Depende de cómo se haya cambiado la aplicación. Yo no sé ustedes, pero yo creo que este cambio de casi seguro depende es sorprendente. Viene de algo dogmático
pasa de algo dogmático a algo que podemos usar. Más adelante, en la misma versión del artículo, él manifiesta que si la aplicación no cambia de manera que hacen que las dos responsabilidades cambien en momentos diferentes, entonces no hay necesidad de separarlas. Ciertamente, el separarlas sería simplemente una complejidad innecesaria. Y agrega, un eje de cambio es solamente un eje de cambio si los cambios de hecho se dan. De todas maneras, estos dos párrafos no existen en la otra versión del artículo. Y esto nos retrotrae al tema del Active Record, la base de Active Record y la persistencia. La persistencia es en el mismo objeto, están los ejemplos clásicos de violación del principio de responsabilidad única. Inclusive en el artículo que les mencioné del tío Bob, incluye un ejemplo sobre la persistencia. Aún así, permítanme cuestionar este supuesto. ¿Con qué frecuencia esperamos que la estrategia de persistencia cambie? ¿Con qué frecuencia pensamos pasar de SQL a Mongo o a Rails o a un servicio externo? Si esto es algo que nosotros esperamos que ocurra rara vez, yo me pregunto si el separar prematuramente la persistencia por otras responsabilidades no podría ser un aroma de complejidad innecesaria. No sé si conocen Practicing Ruby, pero es uno de los grandes recursos que yo descubrí cuando estuve haciendo investigación para esta presentación y es algo que les recomiendo mucho. Encontré uno de los artículos y que se llama Diseño centrado en la responsabilidad versus centrado en los datos. Y Gregory Mock habla de dos estilos de diseño. Y la gente ha estado discutiendo sobre este tema durante mucho tiempo. Por un lado, el más clásico de los dos es el que está centrado en los datos o impulsado por el dominio. Y esto se diseña alrededor de los datos. Y responden a entidades del mundo real. Tenemos clases como proyecto, blog, tarea, ODA. Y todos estos conceptos que cada usuario de nuestra aplicación comprende, se vuelve el protagonista de nuestro modelo de dominio. Y los comportamientos de su aplicación estarán asociados a estas entidades, a estas clases. Baja cohesión o la violación del SRP es lo mismo y son una consecuencia natural de este estilo porque los comportamientos están agrupados en torno a las entidades que están vinculadas a esto. Entonces las clases tendrán más de una responsabilidad y más de un comportamiento. Estoy seguro que están familiarizados con este estilo porque es el que usan Rails y Active Record. Después hay un libro muy bueno que habla sobre este tema que es Domain Driven Design. Por otro lado tenemos el abordaje centrado en la responsabilidad y este estilo se trata de haciendo el modelado alrededor del comportamiento. Entonces tendrán nombres como Post Indexer, Order Processor, Project Database Mapper. Y estos son conceptos que no corresponden a entidades del mundo real. Y los usuarios de nuestra aplicación no saben nada acerca de estos. Estos son solo artefactos que nosotros hemos creado y son solo parte de la solución. Y con este enfoque, los datos se crean y son solo datos y los podemos modelar utilizando objetos, pero básicamente serán tipo dummies y su único objetivo es dar control del acceso a los datos. El principio de responsabilidad única es muy fácil de complacer aquí, ya que cada objeto en nuestro sistema representa un único comportamiento y una única responsabilidad. Por otro lado, este estilo nos lleva a lo que se conoce como modelo anémico. Y los datos y la lógica que opera a través de esos datos está en distintos lugares y en distintos objetos que pueden ser considerados un problema de encapsulación o de baja cohesión.
Este estilo ganó popularidad, particularmente en algunas partes, y este libro lo explica de manera maravillosa. Y por las dudas, si no se dieron cuenta, esto no es la forma idiomática de hacer las cosas en Rails. Y he notado que la diferenciación de los datos es útil por dos razones. La primera es reconocer que hay distintos estilos de diseño y cada uno de los diseños tiene sus fundamentos que son intrínsecos a cada estilo. Y la segunda razón es reconocer que Rails sigue uno de los estilos y no el otro. De manera que si ustedes quieren seguir el abordaje que está enfocado en la responsabilidad, no usen Rails para eso, o por lo menos no Active Record, sino podrían acabar con un estilo híbrido y extraño, difícil de comprender y difícil que sea coherente. El número 4. Cuando pasamos a hablar sobre ceremonia, no hay nada como mostrar este snippet de código de datos y compararlo con su equivalente. Esto ilustra la diferencia entre ceremonia y esencia. Ceremonia son todos los datos irrelevantes que tenemos en la versión de Java. Pero lamentablemente ceremonia no es algo que uno lo evita cuando pasa a Ruby. Hay mucho espacio para ser ceremonioso en este otro. Esto es un código Ruby perfectamente válido, pero la intención está clara en esta versión. Este snippet parece bastante sencillo, pero este otro snippet captura mejor la esencia de lo que estamos tratando de lograr. Y aún en un caso como este, y es un código muy lindo, pero hay algo de ceremonia. Un recurso muy bueno que encontré acerca sobre ceremonia y esencia es un blog post de Stuart Halloway que se llama Poniendo fin al legado de código en nuestra vida. Y estos dos recursos, el autor caracteriza el legado como el grado en el cual el código no captura la intención, no comunica la intención y captura detalles irrelevantes. Llama esencia a ese código que captura y comunica la intención. Y la ceremonia es el código que captura detalles irrelevantes desde el punto de vista del desarrollador, por supuesto. Entonces, esto es cómo podemos comunicar la intención del código de manera eficaz y nada más. Es como maximizar la relación de señal versus sonido. Y esto es un beneficio muy importante, porque cuando tratamos de que nuestro código sea más flexible, cuando queremos introducir esa nueva abstracción o este nuevo botón, puede tener un costo en lo que se refiere a la ceremonia. Y tenemos que asegurarnos que vale bien la pena. El costo de la falta de indirección ha sido un tema de discusión desde los inicios de la computación. En aquellos tiempos había grandes discusiones acerca de la conveniencia de tener distintos niveles de indirección porque siempre implicaban costos altos en lo que se refiere a performance. Por suerte, las cosas son muy distintas hoy en día. En los últimos 50 años, la velocidad del CPU y de la memoria han crecido tanto que el costo de tener niveles de indirección se han vuelto casi significativos. Por eso tenemos lenguajes como Ruby para empezar. Pero ¿qué ocurre con nuestros cerebros? La psicología cognitiva, entre otras cosas, estudia cuáles son los límites de nuestra capacidad para procesar información y resulta que no podemos retener más de 7 piezas de información en nuestra memoria activa al mismo tiempo. Y el número exacto depende, por supuesto, de cada persona y de la complejidad de los datos que tenemos que procesar. Pero en general podemos decir que la extensión de nuestro stack buffer no es mayor a 7. Esto significa que cuando nosotros nos encontramos con frases más largas, donde
tenemos que pasar por varios niveles de indirección para comprender lo que está ocurriendo, lo que tal vez ocurra en nuestro cerebro es un overflow de stack level, de nivel de stack. Entonces, cada vez que tenemos un nuevo nivel de indirección, por ejemplo, cuando hacemos abstraction, entonces tenemos que estar conscientes de que esto significa un costo. Tal vez estamos aumentando el esfuerzo cognitivo para hacer un debug de nuestro código. Y eso tal vez justifique los costos, pero hay que ser conscientes de lo que ocurre. Y tengo algunas citas al respecto. La primera es un tweet de Kent Beck que dijo, primero se aprende el valor de abstracción, luego se aprende el costo de la abstracción y luego están prontos para hacer ingeniería. Y tengo otra cita que tiene el estilo totalmente opuesto de Seth Shaw, que decía esto. Bueno, pero igual no lo voy a leer en voz alta. Just in case you didn't have time. So, in this talk so far, en este caso, we've seen only a few aspects solo hemos visto algunos aspectos del diseño de software que podemos aplicar a nuestro código. El problema es que con frecuencia este principio entra en conflicto. Estos principios entran en conflicto y tenemos que ver cuál es el que queremos priorizar en cada uno de los casos. Entonces, siempre habrá espacio para discusión y para expresar opiniones y para discutir esto en la comunidad. Y todo el mundo está de acuerdo que Rails se desvía del dogma orientado a objetos. Y el tema es si eso es algo bueno o no. Giles Bowker publicó un ebook donde discute este tema en particular. Y como él explica, Rails hace que la experiencia del usuario sea bueno y que sea el principal objetivo del usuario. Y usuario significa el desarrollador de la aplicación. Y nosotros como desarrolladores, si nos enfocamos esto, hace que sea lo distinto de Rails. Y considerando eso, es porque muchos de los aspectos que tenemos en cuenta hoy, como minimizar la ceremonia o minimizar la indirección, son algo fundamental de Rails. Pero otros, como los principios sólidos, solid, o los otros temas como DPOO o cosas para olvidar, que afectan la forma fácil de usar una API. Al principio había una forma de hacer las cosas, pero hoy tenemos muchas de las cuales elegir. Y espero que algunas de las ideas que hemos visto en esta presentación tal vez le hayan ayudado para llevar a cabo estas decisiones. Muchas gracias.